El mensaje de hoy, amados hermanos, es dónde nos encontramos en el reloj profético de Dios en este diciembre del 2023. El mundo está viviendo tiempos de confusión, de contradicción, de desinformación, de donde muchos opinan, pero pocos saben. Entonces, nosotros los cristianos debemos de analizar los elementos dispersos a nivel global y pedir a Dios revelación para poder hacer una síntesis y poder identificar en qué parte de la Biblia nos encontramos. Por otro lado, la población se está manifestando por todo lo que es injusto. La población se está levantando por lo que es incorrecto. Y entonces vemos nosotros que también está sucediendo un ataque a Israel. Y nos preguntamos si tiene alguna importancia con los tiempos finales y cómo se relaciona realmente con el reloj profético de Dios. Actualmente vemos que el Líbano, Siria y Yemen están lanzando cohetes en contra de Israel. La batalla está en la franja de Gaza, pero hay una fuerza que está atrás de Hamas y de Hezbollah y de esas naciones que están atacando a Israel, y esa es la influencia del país de Irán. Entonces, cuando nosotros decimos en dónde nos ubicamos en la Biblia, podemos nosotros con certeza decir que estamos en el capítulo 8 de Daniel. Vamos, acompáñenme por favor a Daniel 8, 17 y 19. En esos dos versículos, en su parte final, dice que la visión que le están mostrando a Daniel es para los tiempos finales. En Daniel 8:20 dice lo siguiente: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿A qué imperio se refiere la Biblia? Y vemos que es al país actualmente de Irán, que en 1935 cambió su nombre de Media y Persia a llamarse Irán. Entonces vemos que el imperio del carnero es Irán. Este imperio está creciendo junto a una coalición de naciones, incluso Rusia, Turquía, entre otros, lo están apoyando. Logrará su propósito Irán por un tiempo, pero luego será destruido por el imperio del macho cabrío o del anticristo. ¿Y cuál es el imperio del anticristo? Veamos lo que dice Daniel 8:21. Por favor. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, refiriéndose en los tiempos de Daniel a Europa. Entonces, en Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón, refiriéndose a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos damos cuenta que aquí recibe la bestia poder y autoridad de Satanás. Dice Daniel 8:24: y su poder se fortalecerá
mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Jesús dice en Mateo 24, 8 y 9, síganme por favor. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, cuando dice Jesús, y todo esto será principio de dolores, ¿dolores de qué? De parto. Recuérdense ustedes que los dolores de parto tienen un propósito, un resultado, y es que se dan los dolores de parto, pero se ve que hay después una alegría porque hay un resultado, hay una vida nueva. De eso está hablando Jesús. El reino de los cielos, el nuevo reino de los cielos vendrá. Pero antes habrá tribulación y habrá persecución para la iglesia. Ahora, antes de la semana 70 de Daniel, el imperio del anticristo será destruido. Ese imperio también, tanto el del carnero como del anticristo, serán destruidos. Pero antes de la semana 70 de Daniel, Irán gobernará con injusticia y traerá una falsa estabilidad al mundo. Aquí vamos a ver nosotros que en Daniel 9:27 dice, hablando del contexto del anticristo, recordemos nosotros que Irán tendrá influencia sobre Medio Oriente y sobre el mundo por un tiempo, pero será destruido por el imperio del macho cabrío o del anticristo. En Daniel 9:27 dice, el contexto se refiere, está hablando del imperio del macho cabrío. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que se va a derramar es la ira de Dios sobre él. Pero veamos, amados santos, los últimos 7 años. Estamos hablando que son 69 semanas que ya pasaron. Falta la semana 70. Esos últimos 7 años que estamos a las puertas empiezan a contarse desde el momento en que el templo o el tercer templo ya está construido hasta la venida del Señor. Ahora, antes de la semana de 7 años de Daniel, viene la destrucción de Irán, junto a todas las naciones que lo están apoyando, entre ellos Rusia, Turquía y otras naciones más. Ahora, el imperio del anticristo traerá una falsa estabilidad y una falsa seguridad a todo el mundo. Y todo el mundo amará el liderazgo del anticristo. Pero la iglesia identificará el carácter de blasfemia, de injusticia del anticristo y se opondrá al imperio del anticristo, y por eso la iglesia será perseguida, para que sepamos. Aquí se contesta la pregunta de muchos que dicen, ¿y la iglesia verá al anticristo? Y la respuesta es sí, y nos perseguirá. Y por eso es que nosotros, Iglesia Santa, tenemos que estar orando para no tropezar, porque vendrá tribulación. El anticristo tendrá autoridad para perseguir a la iglesia durante los primeros 3 años y medio de los 7 años finales. Segunda de Tesalonicenses 2, 7, 8 dice,
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo se apartará del camino para que tenga lugar la abominación desoladora. Vamos a hablar qué es ese evento, la abominación desoladora. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, la Biblia insiste, mis amados santos, en dividir esos 7 años en 2 periodos. 3 años y medio, 3 años y medio. 42 meses y 42 meses. 1260 días y 1260 días. Tanto Daniel como Juan en Apocalipsis. Ahora, aquí está lo más importante. En medio de esos 7 años hay un evento clave que marca la abominación desoladora. Y la abominación desoladora es cuando el anticristo entra en el lugar santísimo, se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios y se hace llamar Dios. Esa es la abominación desoladora. Ahora, el anticristo es la encarnación de Satanás. Vean ustedes Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Cuando Satanás hizo eso, fue cuando fue arrojado del cielo. Ahora lo va a volver a hacer encarnado Satanás en el anticristo y será atado por 1000 años, dice la palabra de Dios. Después será soltado por un poco de tiempo, pero después será lanzado al lago de azufre y de fuego que no se apagará jamás, y ahí será el final del Hades, de la muerte, de Satanás y de todos los rebeldes en contra de la soberanía de Dios. Ahora, Jesús dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, o sea, el lector de la palabra, ponga atención. Dice que este será el peor tiempo de angustia para el pueblo de Israel. En Jeremías 37 dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En Mateo 24:16 Jesús dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué ya se refiere en el versículo 16 Jesús a Judea? Porque ya está el tratamiento directo solamente con el pueblo de Israel. En Mateo 24:14 dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin de la era de la iglesia. Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos santos, no hay otra opción para la iglesia. No hay otra opción para la iglesia más que el rapto. Los que se queden, como dijo Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Solo hay una opción para la iglesia, mis amados santos, y es cuando Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Y vemos que en Apocalipsis 7:1, del 1 al 8, les voy a parafrasear lo que dice ahí en esos 8 versículos, pero dice que hay 144,000 sellados de las tribus de Israel. Eso es lo que dicen esos versículos. Ahora, ¿sellados para qué?
¿Para qué son sellados esos 144,000? Para ser librados de la ira de Dios. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Capítulo 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí la iglesia está delante del trono de Dios, proclamando la redención y la salvación de la iglesia. Esa es la ilustración del rapto que se le enseña a Juan. Ahora, nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo más importante, mis amados santos. Hay una promesa, y es que la iglesia de Cristo no va a experimentar la ira de Dios. Las riquezas no nos van a librar de la ira, nada nos va a librar de la ira. Lo único que libra de la ira es la justicia que viene de Dios por medio de Cristo Jesús. Sabemos que después del rapto comenzará Dios a derramar su ira, y esa ira finalizará con la segunda venida del Señor, y nosotros vendremos con Él, porque así dice la Escritura, que donde Él esté, también nosotros estaremos con Él. Así dice 1 Tesalonicenses 3:13, y sus santos vendrán con Él. Entonces Jesucristo vendrá y derrotará al imperio del anticristo. Eso es lo que la Biblia nos dice que sucederá en los últimos tiempos. Ahora, para ir cerrando el mensaje de hoy, hay un hombre que se hace llamar Mr. Beast. Algunos de ustedes posiblemente ya lo saben. Este hombre es un influencer de los más famosos y regala dinero. Les dice: agarra todo lo que puedas, meterlo entre las bolsas, llévate. Y toda la gente, el mundo, feliz con él, contento, lo aman. Alguien con ese perfil puede ser el anticristo. Es uno de los más famosos, ahí lo ven. Solo que dice la Biblia en Daniel 8:21 que ¿de dónde vendrá el anticristo? De Europa. De Europa. No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿cuáles son los principales eventos antes de que se manifieste la voluntad de Dios? Yo quiero que ustedes le pongan atención a este resumen que está ahí. Y dice: lo primero es que Irán se levantará por un tiempo y traerá inestabilidad en Medio Oriente y en el mundo, pero no va a lograr sus propósitos. ¿Por qué? Porque el imperio del macho cabrío, del anticristo, lo destruirá. Y él traerá una falsa paz y una falsa estabilidad al mundo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos, dice la palabra. Luego empieza la semana 70 de Daniel. El anticristo hará un pacto con el mundo. Los primeros 3 años y medio el mundo estará feliz con él, pero la iglesia no. Por eso es que la iglesia será perseguida. 3 años y medio. Y luego de eso se dará la abominación desoladora, que es cuando el anticristo entra al lugar santísimo, se sienta en el trono de Dios, haciéndose llamar por Dios como si fuera Dios. Esa es la abominación desoladora. Luego viene el sellado del pueblo de Israel. ¿Para qué es sellado el pueblo de Israel? Para ser resguardado y protegido de la ira de Dios. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó en Egipto? Cómo las 10 plagas cayeron sobre todos los egipcios. La muerte, la oscuridad,
pero en la tierra de Gosén había luz y había vida. Igual va a pasar en los últimos días. Ahora, después de que fue sellado Israel, viene el rapto de la iglesia. Y después de que ya fue levantada la iglesia por Cristo, entonces viene la ira de Dios que se derramará sobre todos los habitantes de la tierra con los juicios de las trompetas y de las copas. Y finalizará con la segunda venida del Señor. Amén. Cuando Él venga, va a venir a 3 lugares, dice. Va a venir a Edom, a destruir a la tierra de Edom. Ahí están todos los palestinos y todos ellos. También va a venir a la batalla de Armagedón. Y después dice también que va a bajar al monte de los olivos, y del monte de los olivos va al lugar santísimo y se sienta en el trono de Dios, en el propiciatorio, en medio de los querubines. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces desde ahí va a reinar 1000 años. Eso es lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. La iglesia no experimentará la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre los malos, sobre los que están en contra de la voluntad de Dios, sobre los que rechazaron la gracia, el pacto de misericordia que vino por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que trajo a luz la vida y sacó la inmortalidad por medio del Evangelio, dice su palabra. Mis amados hermanos santos, Dios me regaló un versículo que se los quiero compartir para la congregación de los santos, que describe el objeto y el propósito del rapto. Y es el Salmo 37, 28, que dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre, dice, serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, para finalizar, mis amados hermanos santos, la nación de Irán se está levantando, está creciendo en influencia, en poder en el Medio Oriente. Estamos en Daniel 8:20. Irán está creciendo, traerá un reino de desesperanza y de injusticia. En ese momento estamos. Se está levantando en contra de Israel. Pero Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. En el Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda a Jehová, porque Él vendrá por su iglesia. Amén. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Rey.